en el que ya estoy con Vanessa Martínez, desde República Dominicana. ¿Qué tal, Vanessa? Ay, un placer, maestro. Qué situación. De verdad no sabemos qué es lo que está pasando, pero bueno, gloria a Dios. Bueno, ya estamos en directo. Ya estas son cosas que ocurren y bueno, en ocasiones sucede que uno no sabe por qué las cosas pasan de esta manera y al final todo tiene una explicación. Quizás la veamos ahora. Pues sí, es un placer, de verdad. Stephanie, por favor, dile a mi gente, a mis seguidores que se entren al Instagram del maestro, de verdad que sí. Lo lamento, le damos gracias a Dios. Un mensaje sería bueno ponerle ahí a todo el mundo para que entre por aquí. Bueno, Shalom, Muberajot para ti y para toda tu comunidad. Amén, gracias. Gracias, de verdad que sí. Es un placer. Ahí veo, tengo alguna de las personas, Junior, ha sido siempre mi mano derecha. También está ahí mi hija Stephanie, que me ayuda. Y bueno, esperamos en el Señor que todos puedan entrar. Yo feliz. Dios sabe que he tenido con mucha ilusión el deseo, el anhelo en mi corazón de que usted pudiera aceptar este en vivo con nosotros. Sé que tiene muchos compromisos y bueno, teníamos un año esperando por usted. Y hoy se dio. Y mira cómo se ha levantado. Qué bueno. Ha sido complicado, pero le damos gracias a Dios. Aquí estamos. Y bueno, quizás los que Dios quería que estuvieran, bueno, son los que van a estar desde este punto. Que así sea, Bendiciones. Vanessa. Muchas gracias. Pues fíjese, este tema es sumamente interesante, sobre todo ahora mismo que muchas personas están viviendo, pues yo quería hacer una introducción de usted, de su persona para mi comunidad, pero resulta que estamos en su comunidad. Pero no te preocupes porque como la grabación tú la vas a publicar en tu comunidad, pues es bueno también que si tú tenías esa idea lo puedas hacer. Pues O sí, sea, una de las tú cosas, claro, tú haces el directo como si estuviéramos en tu comunidad, absolutamente. sí, una de las cosas que más me gusta es ver que cuando miré en su página web, en su biografía, usted y yo somos del mismo año, Ah, del qué bueno. 73, tenemos la misma 73. edad. Y Maravilloso. bueno, el maestro pues Raúl Durán, ya su comunidad sí lo conoce, la mía no, y por eso voy a hacer la introducción. Pues es un hombre que en principio ha sido apasionado por la música, nació en Andalucía, en España, en el 73, buen año. Y bueno, dice que en su biografía que a lo largo de los años estuvo en banda de rock. Y yo me puse a pensar mientras yo leía toda su biografía, ¿cómo conectamos un hombre que le gusta la música, la banda de rock, que estudió derecho, es abogado, ¿verdad? Y que se especializó en bienes raíces, en temas inmobiliarios y en la banca. Y digo, Dios mío, y como este hombre luego estudia neurociencia, ¿verdad? Lingüística, él es especialista en constelaciones familiares, tiene también, pues, biodecodificación emocional, que eso a mí me encanta muchísimo, y está en la Cábala. Tengo años que le sigo, gracias a Dios, y a un discípulo que está allí, que se llama Junior, que me introdujo con usted hace un buen tiempo. Entonces, todas estas cosas me fascinaron porque yo me pregunto, ¿y cómo puede ser posible que una persona con qué tantas conexiones hay entre un mismo ser humano, entre la música, el rock, la abogacía y ya los temas espirituales y todas estas cosas? Un placer. Para el que no lo conoce, ahí está. El maestro Raúl Durán es el complemento de todas esas cosas y algo más. Amén. Un placer saludarle. Muchísimas gracias, Vanessa, por tu introducción y encantado de presentarme a tu comunidad. Creo que vamos a tener una charla muy enriquecedora y creo que podemos aportar luz sobre muchos temas que seguramente tu comunidad espera y que yo también espero, sin duda. Amén. Y una de las cosas que más me gusta es que yo estoy incursionando en esto, pero yo no estoy encasillada, ¿verdad?, en ningún tema, pero yo salí del cristianismo y sobre todo en estos países hay mucho de lo que son evangélicos pentecostales, que yo decía ahorita riéndome que con todos esos ataques, si fuera un evangélico pentecostal común religioso, dijera, el diablo se metió y nos está impidiendo que podamos hacer este en vivo. Pero el tema que está en cuestión, que es, ¿se puede cambiar la realidad? Yo quiero ir con esta primera pregunta. ¿Y en verdad se puede cambiar la realidad? ¿Se puede? Bueno, se puede cambiar la realidad siempre y cuando los elementos de la realidad que quieres cambiar no sean los elementos que pactó tu alma experimentar. Es decir, todo lo que tu alma pactó experimentar, que forma parte de su tikkun o rectificación antes de encarnarse aquí, eso no se puede cambiar.
suelen ser 4, 5, 6 asuntos muy potentes, no se puede cambiar. Se puede pedir ayuda para gestionarlo, Ya. pero no se puede cambiar. El resto, que es lo que yo llamo el acompañamiento o las asignaturas optativas, eso se puede cambiar, se puede intercambiar, de hecho, se puede suavizar y ahí está pues toda la ciencia de la Kabbalah que te indica cómo eso se puede lograr. O sea que sí, Pero la respuesta es que sí, excepto a las asignaturas troncales. bueno, entre las personas de mi gente tienen algunas preguntas, pero básicamente, cuando hay una persona que está atravesando por muchas situaciones y que son como repetitivas, pudiéramos decir que esas son las cosas del ticún de su alma o estas cosas pasan porque no tiene un conocimiento que le impida no repetir patrones. No, forma parte de su tikkun y tiene un conocimiento que le inhabilita para entender qué es lo que está pasando. Son las dos cosas a la vez. Entonces, ¿cómo se sale de esa repetición? Primero, dándote cuenta de para qué sirve esa repetición que te está diciendo. Y segundo, queriendo solucionar el asunto que esa repetición te está intentando mostrar. Por ejemplo, para que todo el mundo me entienda, se te presenta una situación en tu vida en la que tú tienes un determinado comportamiento con una pareja, ¿sí? Y digamos que has tenido 4, 5 parejas y se te repite siempre que al final pues la relación acaba por el mismo motivo. Pues cuando se te presenta una nueva pareja, una sexta pareja, vamos a decir, obviamente es para que tú, de una forma mucho más clara, modifiques ese comportamiento, esa realidad, para que de esa manera puedas superar esa prueba, digamos. Eso quiere decir que esa prueba forma parte del tikkun, sin ninguna duda, porque es muy insistente y es persistente, lo cual quiere decir que forma parte de tu contrato de alma. Ese sería Listo. un ejemplo. Bueno, pero por ejemplo, las personas que siempre están buscando la espiritualidad, por lo general siempre quieren que sea un arreglo en su vida, pero en una manera tangible. Arreglar la economía, arreglar quizás situaciones familiares, situaciones de salud. Entonces, pudiéramos decir que en esto que usted propone de cómo cambiar tu realidad, ¿esto puede entrar ahí mismo? Entra ahí mismo. Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta dos factores. Primero, que todos llevamos una carga eh, de transgresiones heredadas de nuestras vidas anteriores y que han de ser rectificadas en esta vida. Por un lado está esa carga. Es lo que yo llamo el débito de la cuenta corriente espiritual. Eso está en rojo. Bien. Por otro lado, nosotros tenemos la ignorancia, que al encarnarnos en este mundo no tenemos ni idea cuál es nuestra auténtica esencia. Por lo tanto, lo más seguro es que comencemos la vida transgrediendo por ignorancia. Y tercero, una vez que tomamos conciencia de que transgredimos y las consecuencias que tiene la transgresión y heredamos transgresiones que hay que rectificar, entonces empezamos a hacer mérito para elevar el saldo a lo positivo de la cuenta corriente espiritual. De tal manera que al final lo que tenemos que lograr es que nuestras buenas acciones, más Sintobim, sean de mayor saldo siempre que las acciones que tenemos heredadas y, por supuesto, siempre acompañado con el estudio, la meditación que haga que elevemos mucho más nuestro conocimiento. Mire, muchas de las personas que me siguen pertenecen al cristianismo. Y usted acaba de decir de vidas pasadas. Esto podría provocar un choque. El cristianismo, usted sabe que cree en la resurrección de los muertos, no cree en la reencarnación. Entonces, ¿cómo pudiéramos llevarle luz a estas personas que tienen este pensamiento? Muy fácil. Cuando yo diga vidas pasadas, entiéndase el árbol genealógico de cada persona. Ok. Es decir, pensar en mi abuela, Sí, mi bisabuela y así. bisabuelos, etcétera. El abuelo comete una transgresión. Por ejemplo, la abuela es prostituta y practica 25 abortos. Pues entonces tienes a la Wow. nieta que es estéril, no puede tener hijos. ¿Me Ya. entiendes? Para reparar aquella transgresión, porque cuando se quiere cortar la vida, el mensaje que se da es aquí la vida no tiene lugar. Entonces, todo eso hay que saber entenderlo, hay que entender la lógica de la programación de esta realidad, que es el título de nuestra charla, cómo cambiar esa realidad, pero para cambiarla hay que entender la lógica de cómo se programa. Exacto. Y cuando las personas, eh, por más que a veces tienen conversaciones o buscan ayuda con terapeutas, con personas como usted, que verdad, con el conocimiento vasto que tiene en diferentes áreas, y aún así no logran trabajar o cambiar su conciencia para poder entender o para poder incorporar el cambio que realmente necesitan, entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? En ese caso, la única vía es la del dolor.
porque la Wow. persona, está escrito en el Zohar que quien no aprende por conocimiento, aprende por dolor. Y ese dolor le va a llevar tarde o temprano a adquirir conocimiento, a buscar puertas a las que llamar, a buscar libros que se hagan comprar, a buscar maestros a los que seguir, etcétera. Entonces, al final, la única vía es la del dolor, que muchas veces, como dice el Talmud, no hay que huir de donde están tus problemas. Dios está donde están tus problemas. Tus problemas son Ya. maestros que vienen a enseñarte que hay una situación que merece atención y, en segundo lugar, que esa situación puede ser corregida con el estudio y con el conocimiento. Entonces, cuando me pasan muchas cosas negativas, en vez de yo pensar que tengo mala suerte o que me va mal, es un maestro que viene a decirme que tengo que trabajar algo en mi interior, que tengo que ver algo que no está bien conmigo. Así es, así es. Las fuerzas del mal son nuestros grandísimos maestros. Nos ayudan a ver los aspectos de nosotros que son desagradables, que nos hacen sufrir. Y cuando les prestamos la suficiente atención, nos damos cuenta de que hay un aprendizaje muy profundo. Y una vez que aceptas el aprendizaje, pero sobre todo cuando lo agradeces, y aquí es una prueba tremenda de humildad. Ujú. Fíjate que todos los sabios de la Kabbalah hablan del mismo tema, de la humildad muy profunda, porque algunos, los más elevados, incluso pedían que se les humillara. Fíjate, por Wow. ejemplo, el caso de Rabbi Akiva o el caso del patriarca Abraham. O sea, Ujú. los grandísimos cabalistas siempre han pedido humillaciones desde el cielo, que es que les envíen humillaciones desde el cielo. En el cristianismo nos podemos fijar en la figura histórica de Jesús, Es ¿no? Es Jesús. el mismo arquetipo, porque en realidad es un arquetipo. Pero bueno, de lo que se trata aquí es de que seamos conscientes de que eso es lo que nos lleva a la vía de la luz. Para que se pueda manifestar la luz, necesita la luz una clipá en la que alojarse para venir a este mundo. Una cáscara, un caparazón. Y esa cáscara o caparazón o clipá es el mal. Entonces, pudiéramos decir que cuando nosotros estamos en un proceso de oscuridad, y cuando digo oscuridad, para que me entienda mi comunidad, son con varios eventos adversos, situaciones complicadas y oscuras, pudiéramos decir que dentro de toda esa oscuridad, ahí oculto, se encuentra la luz. Siempre. Y está escrito que en la época del Mashiach la obligación del Satán es transformarse en luz. Tanto es así. Bueno, ahora que usted lo menciona, ¿existe el Satán realmente como ese personaje que me hace la guerra? O como le dije ahorita, que si estuviéramos un grupo evangélico pentecostal, me hubiesen dicho, el diablo se levantó y no quería que usted hiciera ese live. Eso es lo que dicen, por ejemplo, la comunidad evangélica. Entonces, mi pregunta sería, ¿sí existe realmente de manera tal que pueda interferir de una forma que me pueda cambiar mi realidad para mal? En realidad no se trata de un personaje, se trata de una inteligencia muy elevada. En términos de programación informática diríamos que es un algoritmo muy inteligente que se cuela dentro del programa poseyendo distintos personajes. Entonces te puede venir el mal de un personaje o de otro dependiendo de la situación que estés viviendo. Pero es una inteligencia fundamental para equilibrar el juego, porque el juego necesita de un equilibrio. O sea, este mundo fue creado, nos enseña la Kabbalah, por el creador, haciendo coincidir en él dos fuerzas que, si no se juntaran aquí, por ley de afinidad nunca jamás se hubieran encontrado, porque no son afines, que son el bien y el mal. Son frecuencias completamente distintas. Si nosotros estamos dentro de este entorno es para aprender de las frecuencias que precisamente no estarían juntas nunca por afinidad. Y es una oportunidad excelente para aprender mucho más acerca de la naturaleza del propio creador, porque todo está contenido dentro del creador. En la Cábala le llamamos Ein Sof, el dios del Ein Sof. Todo está contenido en el Ein Sof. El árbol de la vida está dentro del Ein Sof, los árboles de la vida. Entonces, al final tenemos que ser conscientes de que estamos dentro de un experimento gigantesco, de un recreo, ya no digo creación, sino de un recreo que nos va a permitir, si tenemos la conciencia como para darnos cuenta, que dentro del dolor existe luz, y que dentro de la oscuridad existe luz, y que dentro de los acontecimientos que son aparentemente negativos siempre hay un aprendizaje que nos va a hacer elevarnos. Pero Raúl, déjeme preguntarle algo. Por ejemplo, no sé si usted vio en las noticias, aquí hace poco más de un mes, en una discoteca dominicana muy conocida, se desplomó un techo y murieron alrededor más de 200 y pico de personas, 236 hasta ahora van. Y eso ha generado muchas interrogantes, muchas preguntas, porque había muchísima gente ahí que era gente buena, que buscaba de Dios, que gente joven, y la gente se pregunta,
la incertidumbre, pero ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué todas estas almas? Porque habían entre artistas, políticos, gente trabajadora, gente también de poder. ¿Qué respuesta podría darle a Cabral, sobre todo en esta realidad? Porque es una realidad dolorosa que enlutó a un país completo. ¿Qué respuesta pudiéramos darle? Porque dicen, ¿dónde estuvo Dios que permitió esto? Tantas personas. Porque ahí, maestro, hubo personas incluso que tenían 3 meses de casados. Personas jovencitas que recién empezaban a vivir su vida de 24 años. ¿Qué pudiéramos decirle en esta realidad tan hostil y tan dura que vive? Que la realidad es hostil y dura y con una razón, que es el aprendizaje. Y que de todas formas cada alma tiene pactado el modo de salir de este mundo y no podemos interferir en el destino de cada alma. Eso es un pacto del alma con el Creador. No se puede interferir en eso. Lo que pasa es que eso no lo conoce el común de la gente y cuando surgen noticias de este tipo, entonces nos ponemos a culpar a Dios. Y Dios no tiene nada que ver con esto. Es simplemente que esas almas tienen que salir de este mundo y pactaron salir de ese modo. Y luego, desde un punto de vista un poco más elevado, te diré que la muerte no existe. De tal manera que tanto da que se marchen de esa manera o que se marchen de otra. Lo importante es que el tiempo que han estado en este mundo hayan sido capaces de ahondar en el mundo de Malhut, en el mundo físico, y poder extraer toda la luz posible de todas las chispas que quedan aquí en este mundo, ¿no? O sea que en realidad hay que preocuparse de aprovechar el tiempo que se nos da, porque es nuestro mayor activo y por eso es tan importante estar con las personas que queremos, hacer las cosas que queremos y sobre todo expresar todo lo que queremos expresar, porque si no, mañana puede que no estemos y tenemos que volver para rectificar aquello que no hicimos. Entonces, mejor hacerlo ahora. Ya, pero cuando usted dice que la muerte no existe, entonces, ¿qué pudiéramos decir? Porque esas son preguntas que de verdad como son existenciales, porque si decimos la muerte no existe, entonces, ¿qué pasó con esas almas que ya no están en el plano físico? ¿Qué pasó con ellas? Entonces, ¿qué pudiéramos decir? Estas Y almas, perdone que lo lleve por ahí, lo que pasa es que tengo gente que ahí está y tiene esas dudas. bueno, Y yo sé que usted puede ayudarnos a traer luz. mira, esas almas lo que hacen es que salen de este entorno, retornan al mundo de Yetzirah. Tú sabes que en la Cábala nosotros dividimos los mundos en 4 mundos. Está el mundo de Asia, este en el que estamos aquí, y justo vecino está el mundo de Yetzirah. Esas almas retornan al mundo de Yetzirah y allí se va a reevaluar el progreso que tuvieron para decidir si siguen en este mundo, si van a otro mundo o qué se va a hacer con ella o qué quieren hacer ellas de su progreso, ¿no? Esto es un viaje. O sea, la vida es un viaje y tenemos que ser conscientes de que lo importante es el viaje en sí mismo, quizás no los objetivos que nos marcamos, los objetivos son, digamos, las flechas hacia las que dispara la conciencia, pero no el objetivo que en sí mismo es el viaje. Hay que cambiar un poco, a mi modo de ver, la perspectiva de lo que es realmente valioso en este mundo. Insisto, para mí el tiempo que se nos da, que es nuestro principal activo, y en ese tiempo tratar de practicar actos de bondad constantemente basados en el amor. Y entonces no nos podemos equivocar nunca. Y no juzgar lo que hace el otro y no cometer cortocircuitos, básicamente. Entonces, si vemos, usted entre su explicación decía que es un maestro. Entonces, esto a lo que quedamos en esta realidad, entonces significa que nos viene a enseñar, los que se fueron, nos dejan una enseñanza a los que nos quedamos. Los que se fueron nos dejan una enseñanza a los que nos quedamos y cuando nos vayamos dejaremos una enseñanza a los que se quedan. Y cuando volvamos a venir enseñaremos y seremos enseñados. Es que la enseñanza no termina nunca, es continua. ¿Y cómo De tal manera que, volvemos? ¿Cómo claro, volvemos? de tal manera, no todos volvemos. No todos volvemos porque va a depender del nivel de progresión que esa alma haya alcanzado. O sea, si esa alma se considera que ya no necesita tener determinadas experiencias que solo se dan en este mundo, entonces no va a volver a este mundo, irá a otros mundos o volverá a la fuente o no se sabe. O sea, el camino de cada alma es único. Dice, hay una pregunta que hace Verónica allí, Verónica Compres dice, ¿qué pasa con los bebés que no llegaron a nacer? Se refiere a los... Que perdió Imagino un que se refiere a... embarazo. Bueno, como conozco el caso de ella, perdió Sí. un embarazo. Bueno, los embarazos que se pierden o, bueno, de manera accidental o no, a veces, tienen una doble función dentro de la genealogía. Por un lado, facilitan a algunas almas que les queda muy poquito por rectificar para alcanzar niveles de bondad muy altos, el hecho de poder encarnarse, vivir solamente el periodo
que duró el embarazo y luego, una vez que el embarazo se perdió, retornar y ya alcanzar la progresión que estamos pretendiendo. O sea, que se facilita. Normalmente, como siempre, claro, son almas de la misma genealogía. Esto es importante destacarlo. Luego, muy importante también, vienen a cumplir una función dentro de la genealogía, que es causar dolor a la madre y al padre y al entorno. Porque a base de ese dolor, este entorno se va a empezar a hacer preguntas. Y se va a empezar a hacer preguntas y se va a empezar a dar cuenta de que hay aspectos que tiene que pulir, que tiene que mejorar, que tiene que refinar de su conducta, de su carácter, etcétera. Sí, les va a obligar a revisarse a esas personas. Es una Bueno, función pues, muy positiva. bueno, pues con eso me acaba de responder, porque, por ejemplo, a raíz de la desgracia que le conté que pasó en nuestro país, yo misma de manera personal puedo decir que se replanteó mi vida y yo soy una Vanessa antes y después de esto, porque de verdad, totalmente el enfoque para mí, después de eso que pasó tan terrible aquí, cambió totalmente para mi vida. Mire, Amén. aquí tengo Me una alegro. pregunta respecto a este tema. Dice Laura, ¿cuál es la diferencia exactamente entre cambiar nuestra realidad con Dios versus cambiarla con todas las ideas que hay hoy en día sobre manifestar las cosas? Bueno, es que no son incompatibles. No son Ya. incompatibles. Todo lo que llevamos hablado acerca de cómo cambiar nuestra realidad en función de la conciencia no es incompatible con el hecho de que existen herramientas específicas dentro de la Kabbalah que te permiten alcanzar determinados estados en el mundo físico. Por ejemplo, estados financieros, estados de salud, estados de amistad, en fin, hay 72 combinaciones muy conocidas, que son los 72 nombres de Dios, que son descifrados, están en la Torá y están descifrados en el Zohar. Se explica cómo funciona esa tecnología, que son 72 recetas de cocina espiritual única, y cada una de las cuales sirve para alcanzar determinados estados de conciencia. O sea que por un lado esas herramientas, esas y otras muchas, porque la Kabbalah ofrece montones de herramientas, pero por un lado están las herramientas, pero por otro lado está el nivel de conciencia para poder utilizar esas herramientas y que te funcionen. Entonces, no te van a funcionar esas herramientas si tú estás haciendo transgresiones a la vez que tratas de utilizar herramientas que se basan en el Gesed, en la bondad, porque es Listo. incompatible. Es lo que hablaba antes, por una frecuencia que es incompatible. Y por eso no se pueden utilizar las herramientas de la Kabbalah jamás para hacer el mal. Nunca. Claro. Y por ejemplo, en el cristianismo, cuando nosotros leemos la Biblia en el Nuevo Testamento, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y hay muchas personas, y lo voy a conectar con el tema, ¿verdad? De cómo cambiar tu realidad. Hay muchas personas que, por ejemplo, se me acercan a mí cuando estoy dando clases bíblicas y me preguntan, pero ¿por qué si yo estoy haciendo cosas buenas, si estoy tratando de guardar la palabra de Dios como dice, ¿por qué me está yendo mal? Como Bueno, que, como, como que ese versículo entienden como que no le está haciendo vida, porque yo estoy sembrando bien, me estoy portando bien, estoy tratando de guardar los mandamientos. ¿Qué pasa que me está yendo mal a mí? ¿Por es qué? muy fácil porque es que está rectificando los pecados de sus padres. Está escrito que los pecados de los padres se pagarán hasta la tercera y la La cuarta cuarta generación, también lo dice la generación. Biblia. Y lo que está haciendo esta persona, esas cosas que aparentemente son malas que le están ocurriendo, son la rectificación de los pecados de los padres. Cuando ella siembra bueno, sube su saldo espiritual y entonces puede que en esta vida empiece a ver color, pero le va a abundar mucho más a sus hijos y a sus nietos. ¿Y qué hacemos entonces con ese versículo del Antiguo Testamento que dice que ya no comerán los padres las uvas agrias y los hijos tendrían la dentera? ¿Qué pasa entonces allí? Sí, Porque es como si fuera una contradicción, porque dice, bueno, aquí me dice que todo lo que el hombre sembrara, eso segará. Yo he sembrado bien, no me está yendo bien. Pero ahora con esa respuesta que usted me da, que efectivamente lo dice en el capítulo de Éxodo 20, donde sí, dice que, ¿verdad? Que el Señor visita la maldad de los padres hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero así es. también me parece que en el libro de Jeremías o Ezequiel dice que ya no comerán los padres las uvas agrias y los hijos tendrían la dentera. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo lo manejamos ahí? Bueno, lo que pasa es que el capítulo de Jeremías al que te refieres, que es el capítulo 14, se está refiriendo a la época del Mashiach. Ok, ¿Eh? ya. Te lo digo porque es un capítulo que especialmente conozco porque preparé un curso específico para enseñar de él y se está refiriendo a lo que va a suceder en las mentes que alcancen un nivel de conciencia, y es que los pecados de los padres ya no se heredarán hasta la tercera o la cuarta generación, y los padres comerán uvas y a los hijos no les rechinarán los dientes.
eso es cuando empecemos a crecer en nivel de conciencia, o cuando venga la época de Es lo Mashiach. mismo, la época de Mashiach es el crecimiento en conciencia. Ten en cuenta que en hebreo Mashiach tú lo puedes leer como Yesh Moach. Hay conciencia, hay cerebro. Listo. Entonces, la idea, bueno, ya va que no me quiero salir del tema, pero la idea en el cristianismo literal estamos esperando, se espera un Mesías que va a regresar una segunda vez. Pero en la Kabbalah, el Mashiach es un nivel de conciencia. Así es. En la Kabbalah Mashiach no es ningún personaje, sino que es tu Mashiach interior. Es decir, el nivel de conciencia que tú tienes la potencialidad de alcanzar si eres capaz de tomar buena nota de todos estos asuntos que estamos hablando esta tarde. De tal manera que cuando alcances ese nivel de conciencia tendrás yesh moach, tendrás cerebro, tendrás comprensión como para saber cómo actuar, para no transgredir, para hacer actos de bondad y para dedicarte a emplear tu tiempo en lo que verdaderamente importa. Raúl, pero este mundo pareciera carente de luz, como están las Pareciera, cosas. ¿Ah? pareciera. Pareciera. Pero sigue habiendo, pero nada más tú entras a ver las noticias y ves incluso, nada más detenerse a mirar en la ciudad de uno y ver las cosas que pasan, pareciera como que la maldad está llegando al límite. Es cierto, y es necesaria para que las personas se den cuenta de que la maldad está ahí y que está para ayudarnos, a despertar y para ser vencida, es decir, para ser transformada en bien, porque la luz está Y, oculta. Tú ten en cuenta que en la Kabbalah enseñamos como la letra Aleph, que es la primera del alfabeto, que tiene un valor demátrico de 1. La letra Aleph es la primera letra de la palabra Esther, el nombre Esther, la Megilá de Esther. ¿ya? Y tú Esther lo puedes leer como Aleph Seter, es decir, la unidad Aleph Seter está oculta. Entonces, quiere decir que la unidad, la inteligencia creadora se oculta, la luz se oculta y permite que sea la oscuridad la que aparentemente gobierne. Aparentemente. Ahora bien, sí podemos decir que hay un cambio, porque yo siento que el sistema se ha ido reseteando, es una palabra que usted utiliza mucho, y yo sí creo que se está reseteando porque estamos viendo ahora mismo un renacer y un despertar, que muchas personas que eran religiosas y hasta fanáticas ya están despertando y no están permitiendo que esas manipulaciones que antes se veían y ese control, que verdad que entiendo yo que por ignorancia ejercían algunos líderes religiosos en sus comunidades. Y ahora sí hay mucha gente que está despertando, que está buscando, aprendiendo de maestros como usted, que está buscando, que quiere salir de esto. Y ahí sí podemos ver. Entonces, la religión se queda como corta y empieza pues a atacar y a decir, no busquen allí, pero ya la gente, sobre todo, por ejemplo, yo tengo una hija que está ahí conectada, que tiene 22 años. A ella yo no le puedo venir con las respuestas que me daban a mí cuando yo tenía su edad. Y si yo preguntaba algo, me decían, porque yo lo dije. O si era en términos religiosos, mira, no pregunte eso, que eso, las cosas reveladas son para los hombres y las no son para Dios. A ella hay que darle una respuesta del por qué suceden algunas cosas. Y se hace preguntas que si uno no estuviera tratando de crecer y despertando, buscando información, pues se quedaría corto. Ahí sí podemos ver también que eso es como emanando la luz también, permitiéndole ver. Sí, aquí has sacado dos temas muy interesantes. El primer tema es la religión, y siento ser políticamente incorrecto, pero en mi opinión ya no estamos en tiempo de religiones, sino que la religión debe ser un estado interior, que cada uno debe elegir qué camino interior quiere seguir y que no esté asociado a ninguna institución. En mi opinión, las instituciones son religiosas, quiero decir, pues son parte del pasado, tuvieron su función, al igual que el dogmatismo. El dogmatismo tuvo su función porque de otra manera, por ejemplo, la Torá nunca hubiera llegado a nuestros días. Sí. Recuerda que la Torá se escribe de generación en generación, se escribe a mano por un sofer con mucho cuidado y si falla una letra, el pergamino tiene que tirarse y no se puede cambiar ni una sola letra. ¿Por qué? Porque es un código. Entonces, si tú cambias un carácter de un código, el código no programa nada, no sirve nada. Tienes que volver a escribirlo. Ahora, eso se explica desde el dogmatismo, diciendo que es que bueno, pues que las letras hay que escribirlas y que no puede haber ningún fallo, pero en realidad estamos hablando de código. Hoy tenemos el lenguaje como para poder explicarlo. Hace 2000 años, ¿cómo le vas a hablar tú a una persona que apenas sabe leer y escribir, que acude al rabino? ¿Cómo le vas a explicar que es que se trata de código y que no se puede variar ningún carácter porque si no la programación no sirve? No se lo puedes explicar. Hoy sí. Sí. Por eso es la época de Mashiach hoy. Sí, y ¿sabe algo? Yo doy clases bíblicas en mi canal de YouTube los jueves y
es maravilloso cómo puedo hacer conexiones aún en el mal llamado Antiguo Testamento y con el Nuevo, y cómo puedo explicarle a las personas que me siguen que cosas que se dieron en el Nuevo Testamento tienen su origen aquí detrás, en el mal llamado Antiguo Testamento, porque me gusta decirlo así. Entonces, vemos esas conexiones que antes eso no se podía hacer, porque también estamos en el tiempo de la tecnología, donde también se nos permite tener acceso a más información, porque antes no teníamos ese acceso. Mire, aquí tengo una pregunta, dice Stephanie, ¿es posible al partir de este plano físico encontrarnos con el alma de alguien que ya partió y recordarlo? Y perdón porque me salgo un poquito del tema, dice. Sí, sí, por supuesto que es posible, claro que sí. Se puede hacer así, se puede hacer en sueños y se puede hacer de igual manera en este mismo mundo físico, porque muchas veces las almas que parten de aquí tienen la necesidad de manifestarse para dejar algún mensaje que no dieron o para dar un adiós a una persona de la que se querían despedir. Sí, sí, hay muchos casos documentados. Recuerde que yo estoy esperando, su equipo me dijo que cuando usted empiece a hablar de los sueños, yo quiero ese live para hablar, porque de verdad que tengo mucha gente con muchas situaciones de sueños que quieren conocer eso. Bueno. Y ahora, que usted me lo prometieron, así que yo espero que me cumplan esa promesa. Prometido queda. Ay, pues gracias. ¿Qué propone usted para entonces, luego de toda esta exposición, cambiar nuestra realidad? Para cambiar la realidad hay que tener un propósito de para qué quieres cambiar tu realidad. Y para entender para qué quieres cambiar tu realidad, tienes que revisarte y pensar qué aprendizajes estás teniendo, cuáles estás evitando, por qué los evitas y para qué los quieres tener o para qué no los quieres tener. Entonces hay que hacer un proceso de revisión primero. Porque si no, no sirve de nada querer cambiar nada. O sea, el propósito de querer cambiar algo es porque lo que hay antes ya no te sirve en función del nivel de conciencia que tienes. Entonces, el propósito de cambiar la realidad, no la realidad, sino tu realidad, exacto, que es la única realidad que puedes cambiar, es el que he dicho. Es decir, es revisar y ver qué asuntos tienes pendientes, qué pruebas que se te presentan evitas, cuáles decides ir a por ellas y jugar y ser jugador, y ahí tienes que tomar decisiones. ¿Y qué podemos hacer cuando hay personas que saben que tienen que hacer un cambio en su realidad, pero es como si no tuvieran la fuerza de voluntad para hacerlo? Es decir, están conscientes que tienen que cambiarlo. Incluso buscan información para cambiarlas, pero como que les falta ese empujón, esa voluntad para poderlo materializar. Mira, un maestro en una ocasión me contó una historia que explica muy bien el por qué ocurre esto. Decía que iba a una gasolinera donde había un perro sentado y el perro aullaba, todo el tiempo aullaba el perro. Y entonces el maestro le preguntó al encargado que por qué aullaba el perro tanto. Y el encargado de la gasolinera le dijo que es que estaba sentado encima de una chincheta, de un clavo. ¡Wow! Y entonces, claro, mi maestro se quedó alucinado porque dice, bueno, ¿y por qué no se levanta el perro del clavo? Y el dueño de la gasolinera dijo, porque no le duele lo bastante aún. Santo. Ahí tienes tu respuesta. Aleluya. Entonces, cuando le duela suficiente, la persona entonces va a levantarse y hacer el cambio que tiene que hacer. Dice Isbelia Delgado desde Venezuela, mi hijo se manifestó en sueños cuando partió de este plano. Gracias, maestro, dice. Usted le dio la respuesta ahí en lo que acabo de explicar. Entonces, y cuando son a nivel, hay personas que no entienden y no reconocen para cambiar su realidad. Hablaba con alguien ayer y me dijo, es que yo no conozco el propósito de mi vida. Y me preguntó si yo conocía el mío. Yo le dije que sí, yo creo que sí que conozco el propósito de mi vida porque es lo que veo que estoy haciendo mucho, ayudando a personas a levantarse, enseñando, trayendo luz a través de enseñar la palabra y viendo cómo incluso a veces estoy dando una enseñanza y yo creo como que se la saben y después se me ocurre preguntar, ¿ustedes habían escuchado esto antes? No, nunca lo habíamos oído, pero por un lado, honestamente le dije que yo tuve que trabajar, le dije, Señor, perdóname si mi ego me lleva a hacer esa pregunta, porque es gratificante cuando te dicen que no lo sabían y que fuiste tú la persona que le enseñaste eso. Por un lado yo dije, Señor, perdóname, porque a mi ego le gustó saber que yo le pude enseñar eso.
pero cada día le digo, yo quiero menguar, pues el ego es necesario, pero le digo, quiero menguar porque quiero hacer las cosas por la intención correcta, para, por mi fe, para expandir el mensaje, para ver personas que su vida están oscuras y poderle traer un poco de luz, traerle esperanza con una palabra de aliento que Dios ponga en mi boca. Bueno, pero entonces esa persona me decía, yo entendía que mi propósito era ese porque es lo que estoy haciendo. Además, entiendo yo, y usted me va a corregir, que cuando esto lo haces, te gusta y lo haces hasta de gratis, sin, definitivamente entiendo yo que es tu propósito, que estás dispuesto a hacerlo de cualquier forma porque eso como que te llena, es tu vocación. Entonces, esta persona me dice que no sabe cuál es el propósito de su vida. Entonces, hablando aquí de la realidad, ¿cómo podemos nosotros eh, cambiar nuestra realidad si no conocemos nuestro propósito? ¿Cómo lo podemos conocer entonces para hacer el cambio de nuestra realidad? Es muy fácil. Conocer el propósito de tu vida empieza por reconocer tu dolor. Mira qué cosas te duelen. Ya. Entonces, si me duele, ¿qué significa? ¿Que la tengo que cambiar o mejorar? ¿Qué debo Que la, hacer? tienes, que la tienes que mirar para ver qué te está enseñando, porque te está empujando a tomar una decisión en algún sentido. Y eso es Oh, un aprendizaje. listo. Maravilloso. Dice Paulita, mi padre falleció hace 5 meses y solamente mi hijo ha soñado con él y le da mensajes. Usted ve, los sueños, usted me lo prometió. Este live tenemos que hacerlo Lo también. haremos, lo haremos, lo No, haremos. sí, mira, la gente está con el tema de los sueños. Y dice aquí Janet, maestro, hace 39 años que me divorcié del padre de mis hijos y aún él y mis hermanas, en compañía de mi madre, siguen tratando de hacerme daño desde que yo decidí cambiar mi realidad. ¿Qué le podemos decir? Bueno, que su realidad solamente le pertenece a ella y que ella es la única responsable de su realidad, ni su madre, ni su hermana, ni la madre de la madre, ni el padre de la madre. Nadie. Algo interesante a resaltar es que cuando empezamos a hacer un cambio en nuestra realidad, como que empezamos a tener personas que nos hacen como la contra. Y muchas veces estamos cambiando nuestra realidad para mejor, pero el entorno nos hace la contra. ¿Por qué sucedería así? Porque se desarrolla una frecuencia vibracional distinta que es incompatible con el entorno que antes tenías. El entorno que antes tenías venía desarrollándose en una frecuencia vibracional que propiciaba ciertos eventos, ciertos aspectos a mejorar. Una vez que cambias esos aspectos porque los has superado, tu vibración cambia y por tanto personas que estaban en tu vida salen y otras que ya están en afinidad contigo entran en tu vida. Personas nuevas, situaciones nuevas, etcétera. Dice Julio Rosales, porque el Dios del Viejo Testamento es un Dios castigador y el del Nuevo Testamento es un Dios de amor y perdón. Ay, Dios. Responda, Pues, maestro. pues porque en el Antiguo Testamento hace falta conocer la Cábala para interpretar que en realidad Dios no castiga, sino que está todo escrito en código. Hay que conocer la Cábala para entender qué nos quiere decir esos códigos. ¿Y qué le podemos decir nosotros a las personas que confesan la fe del cristianismo, que entienden y dicen que la cábala es mala, que eso no es de Dios, que eso es del diablo y que te va mal? ¿Y cómo podemos decirle, sobre todo cuando las personas que están en este mundo están llevando tanta luz y están haciendo incluso que uno mismo se confronte, como usted acaba de explicar, con lo que me duele para saber qué tengo que aprender y cambiarlo? Pero entonces la religión o los que practican el cristianismo me dicen eso no es de Dios, eso es del diablo. ¿Qué puedo hacer ahí? Hay poco que se puede hacer cuando una persona está dentro del dogmatismo y del fanatismo, porque está muy programada y normalmente no va a cambiar de opinión. Lo único que la va a hacer cambiar de opinión va a ser el dolor. No hay nada que hacer. El dolor. Entonces pudiéramos decir que el mismo Dios o el mismo infinito que se practica o del que habla la cábala es el mismo del que me habla la Torah. Sí, en realidad, en esencia, está hablando de la parte, digamos, luminosa de tu alma, de tu chispa divina, como llaman algunos, y de lo que se trata es de que escuches a tu corazón, de que tengas un corazón oyente, como está escrito en la Torá, ¿no? Como decía Moisés, Lev Shomea, un corazón oyente. Y eso lo que quiere decir es que lo que te dice tu corazón, tu alma, en realidad es el camino de la verdad. Y muchas veces ese camino de la verdad pasa por pasar por pruebas que son duras, pero no porque sean pruebas duras quiere decir que no tienen una utilidad espiritual, todo lo contrario, tienen mucho mérito. Sí,
eso es otra cosa, porque cuando las personas necesariamente quieren hacer ese cambio de realidad en sus vidas, ¿por qué empiezan, a veces no tienen tormentos ni situaciones, y luego que empiezan a trabajar sobre sí mismas para tener ese cambio de realidad, entonces empieza y llega la adversidad y todas esas cosas que de alguna manera pues como que los desorientan y no entienden el por qué? Mira, al principio, cuando una persona decide estudiar Cábala, lo digo por las personas que se anotan en mi escuela, los testimonios iniciales suelen ser: estoy mucho peor de lo que estaba. No sé para qué me anoté. Wow. Mi respuesta suele ser: enhorabuena, vas bien, porque quiere decir que te quedaba todavía ticún por liquidar y se está liquidando muy rápido gracias a tu estudio. Te ahorra tiempo, la Cábala te ahorra tiempo. Ahora, una vez que ya ese ticún se empieza a liquidar, entonces empiezas realmente a ver cómo se pueden manifestar eventos en tu vida que pertenecen ya a otra vibración, a otro nivel de conciencia. Entonces te van a ir bien en muchos aspectos. Te va a ir bien el económico, el salud, te va a ir bien amistad, te va a ir bien negocios, y a la vez se te van a presentar pruebas mucho más duras, porque el creador entiende que como tu nivel de conciencia es mucho más elevado, tendrás las habilidades suficientes como para resolverlo. Entonces pudiéramos decir que a la medida que voy creciendo e incorporando en mi sistema de conciencias el conocimiento aprendido, voy también alcanzando la madurez necesaria para poder enfrentar lo que venga. Así mismo es. Y cuando una persona tan joven tiene que vivir situaciones, cuando una persona joven, y cuando digo de joven hablo de 20 años, 22, 23, 24, tiene que vivir experiencias muy fuertes que son difíciles de asimilar, ¿qué significaría entonces en su realidad? Pues que los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera y la cuarta generación. No son experiencias de él, son de sus ancestros. Wow. ¿Y cómo identificar de acuerdo a los dos de qué lado podrían ser? Bueno, eso ya es un estudio más específico. Eso es un estudio más específico, pero se puede identificar, se puede rastrear. Bueno, maestro, no le quiero tomar mucho tiempo. Ahora me gustaría que usted me dijera qué propone usted para que haya ya de manera general un cambio de realidad. Porque muchas personas quieren el cambio en su vida, pero lo quieren porque quieren la economía y incurren en adquirir ciertos conocimientos, pero es pensando en un beneficio propio, ni siquiera en un beneficio espiritual, ni siquiera en un cambio de conciencia. Hmm. ¿Y qué pudiéramos decirle a esas personas o qué pudiera usted decirnos a nivel general de cómo debería ser el correcto anhelo de tener un cambio de realidad? Lo primero, para entender el cambio que uno quiere tener, es la situación actual de su vida y agradecerla. Porque si no agradeces lo que tienes, entonces la conciencia, la inteligencia universal no entiende exactamente para qué quieres cambiar. Pero si tú Ya. agradeces, lo que te está diciendo inmediatamente esa inteligencia creadora es que como lo agradeces te va a traer algo bueno, algo que te va a enseñar más. Yo tengo siempre por costumbre recomendar el estudio, porque está escrito en el Zohar que o bien se aprende a base de estudio o bien a base de dolor. Pero también se dice que cuando estudias te ahorras dolor. Por lo tanto, siempre voy a recomendar estudiar, porque el estudio te va a ahorrar dolor. Yo el día 29 de junio voy a dar una clase gratuita en abierto hablando de cómo generar tu realidad a partir de las letras hebreas y del estudio de las letras hebreas. Entonces, ahí es una buena oportunidad pues para poder entender cómo los componentes de la creación de esta programación en la que vivimos pueden ser utilizados pues para generar eventos que formen parte de tu realidad. Ya te ¿Y, digo, eventos que tengan parte pues con la economía, con la salud, con la pareja, con absolutamente todos los asuntos. ¿Y por qué plataforma sería y en cuál horario? Pues la plataforma sería en YouTube, en directo, en mi canal de YouTube, y el horario, bueno, no sería YouTube, sería por invitación privada. Entonces tendrían que escribir a mi escuela o escribir por aquí, pero bueno, sería por YouTube, pero sería un enlace privado, no estaría público. Es una clase Ya. exclusiva para las personas que se anoten. Ok. Es gratuita, pero solo para aquel que se anote, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer para anotarnos? Para anotar, para anotarse tendrán que escribir a mi escuela. Tendrán que escribir a arquetiporaulduran.com, la página web, y querer anotarse. Y allí les van a dar la facilidad para que se anoten. Entonces, Listo. en esa clase Dígame. yo voy a explicar toda esta serie de asuntos y cómo podemos acceder a esos niveles de realidad. Mire, dice Janet, maestro Durán, ¿cómo hago para tener una cita con usted?
Pues igual, que escriba a mi escuela y que solicite una consulta personal conmigo. Dice Julio Rosales, ¿es bueno leer el Zohar sin conocer la Cábala? Bueno, es que leer el Zohar no tiene mucho sentido si no tienes un maestro de Kabbalah que te indique el Zohar, porque el Zohar está codificado. Entonces no se va a enterar de nada. Leer el Zohar así, porque sí, no se va a enterar absolutamente de nada. Hay que hacerlo de la mano de un maestro. Listo. Entonces, ya lo saben, para poder participar de esta clase gratuita, pero que es un link privado, tienen que entrar a la página web del maestro en arquetipos, ¿verdad? Raúl Durán, ¿cierto? Arquetiposrauldurán.com, eso es. Exactamente. Y ahí entonces va a seguir los pasos que me imagino que les van a dar. Raúl, muchas gracias. Yo estoy muy contenta. Yo siento que usted es familia mía, se parece a mí. Muchas gracias. De verdad agradezco mucho, me siento muy honrada. De verdad es muy gratificante que hayamos podido, a pesar de las situaciones que se han querido presentar, pero lo pudimos hacer. Agradezco sobremanera, de verdad, a usted, a su equipo, y que prontamente, pues, también podamos tener la oportunidad de hablar el tema de los sueños. De verdad que sí, que se quedó ahí y que me den una cita para otro tiempo en otro live que lo podamos hacer. Bueno, pues desde aquí, desde la República. Será un placer, Vanessa. Muchísimas gracias. Para mí también ha sido. Desde la República Dominicana le mandamos mucho cariño. Yo sé que ahí tengo gente de Venezuela, tengo gente de Chicago, de México, que están ahí, parte de mi grupo, y están contentos. Así que le bendecimos y muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Shalom, Berajot para todos. Chao. Shalom. Me guardan ese video. Gracias.